Bueno, muy bien. Empecemos de vuelta, ¿verdad? He aquí la importancia del aporte de fosfocolina. Y miren que el huevo es riquísimo en fosfocolina. O sea, ahora le das la razón por qué antes los padres le daban para desayunar un huevo duro a sus hijos. ¿Ah? En realidad, el desayuno tiene que incluir un huevo, no hay vuelta que dar. El huevo es el nutriente más completo existente. El sábado visto en el súper que hay huevos de granja, de gallinas que viven libres. No le estoy haciendo la propaganda al león guaraní, ¿verdad? Pero visto que es de la granja del león guaraní, que tiene un chique más caro el huevo, pero son gallinas que viven libres. Normalmente las gallinas con menos estrés son las que tienen mayor cantidad de colina. Por lo tanto, son riquísimos fosfocolina para el cerebro. Los cereales, las legumbres también son muy ricas en fosfocolina. O sea, ¿se acuerdan del poroto y del caldo de poroto para que seas inteligente? Bueno, pues es la verdad. ¿Y a qué se debe? A su composición en fosfocolina. La presencia de fosfocolina estimula la síntesis de los fosfolípidos y los fosfolípidos son indispensables como componentes de las vainas de mielina. Por lo tanto, la buena transmisión de un impulso nervioso significa eh, recibir correctamente la información y por lo tanto retenerla. Lo que significa que este aporte nutricional es muy importante desde ese punto de vista. Hay un requerimiento de 550 miligramos por día en el varón y de 425 miligramos por día para las mujeres. El aporte es esencial por más que nosotros seamos capaces de fabricar de cero y que utilicemos o reciclemos los fosfolípidos anteriores. Pero siempre la cantidad es insuficiente. Bueno, un segundito, por favor. Bueno, quería llegar a este resumen. Este es el resumen de resúmenes para la biosíntesis de los fosfolípidos. No se olviden que todo va a depender si es eucariote o si es procariote. Pero normalmente compartimos con las levaduras y con las bacterias el mismo mecanismo de síntesis. El mismo mecanismo de síntesis. Diacilglicerol fosfato o ácido fosfatídico, ¿verdad? Es precursor de una diversidad de fosfolípidos. El ácido fosfatídico, cuando es activado, es decir, cuando reacciona con CTP por la CDP transferasa, va a generar CDP diacilglicerol. Y CDP diacilglicerol puede reaccionar con serina para generar fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina por una descarboxilasa va a generar fosfatidiletaноlamina y fosfatidiletaноlamina por una metilasa mediante 3 metilaciones sucesivas en donde el donante de metilos SAM va a generar fosfatidilcolina o lecitina. Por otro lado, colina también puede reaccionar con ATP para generar fosfocolina. Fosfocolina puede reaccionar con CTP para generar CDP fosfocolina y CDP fosfocolina, si reacciona con diacilglicerol, también puede generar fosfatidilcolina. Etanolamina, fosfato, el alcohol fosfato activado con CDP, y si este reacciona con diacilglicerol,
también puede generar fosfatidil-etanol-amina. CDP-diacilglicerol, si reacciona con otra molécula de glicerol 3-fosfato, va a generar fosfatidilglicerol. Y fosfatidilglicerol, si vuelve a reaccionar con otra molécula de fosfatidilglicerol, va a generar difosfatidilglicerol o cardiolipina. La hidrólisis de los triglicéridos puede generar acetil-CoA necesario para la síntesis del ácido fosfatídico. Y el ácido fosfatídico, si reacciona con otra molécula de acetil-CoA, también puede generar triacilglicerol. Entonces, este es el cuadro que resume la síntesis de los fosfolípidos. Utilizando la estrategia número 1 o utilizando la estrategia número 2. El siguiente grupo de fosfolípidos constituyen los plasmalógenos. Los plasmalógenos también se encuentran en la membrana de las células. La única diferencia se da desde el punto de vista estructural, que en lugar de un enlace éster, tiene un enlace éter. Por lo tanto, ¿verdad? Ya se pierde un carboxilo en el ácido graso. Estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Están presentes en las células de vertebrados e invertebrados. Normalmente las membranas también están enriquecidas en plasmalógenos. Hay un plasmalógeno muy conocido que se llama factor activador de plaquetas. Esto es para que ustedes vean cómo se ve la estructura de un plasmalógeno, ¿verdad? En el carbono número 1 tiene un enlace éter en lugar de tener un enlace éster. El primer ácido graso se une por medio de un enlace éter. El segundo ácido graso es un ácido graso normal y corriente. Y en el tercero ya tenemos un fosfato unido a una base. No cambió absolutamente nada. La única diferencia es que la unión en el carbono 1 se da por un enlace éter en lugar de un enlace éster. ¿En dónde se ha visto abundante cantidad de plasmalógenos? En el músculo cardíaco y en el encéfalo, que son membranas enriquecidas en plasmalógenos. Bueno, este es el factor activador de plaquetas. Miren, un ácido graso de cadena larga unido por un enlace éter. En el carbono número 2 ya no hay un ácido graso, no hay un ácido acético. En el carbono número 3 está fosfocolina. Esta es la estructura del PAP, factor activador de plaquetas. Esto es liberado por las células, miren en donde tenemos, en basófilos, en polimorfos nucleares o en neutrófilos, en las plaquetas y en el endotelio. Y está unido, el PAP se une a receptores que están asociados a la proteína G. Y son mediadores de la hipersensibilidad. Por ejemplo, la rinitis alérgica es un cuadro de hipersensibilidad. O la reacción exagerada a un alimento o a una sustancia en particular es una reacción de hipersensibilidad. ¿Quién es responsable de desembocar esta reacción de hipersensibilidad? El factor activador de plaquetas. También aparecen cuando hay un proceso inflamatorio agudo o cuando hay una reacción anafiláctica. La reacción anafiláctica es la reacción última en poder de un cuadro de hipersensibilidad. O sea, les doy un ejemplo. Si yo tengo una hipersensibilidad a un ácaro, cuando estoy en contacto con el ácaro empiezo a estornudar. Estornudo. Después, ¿qué ya me sucede? Me chorrea la nariz
Después de un tiempito, ya se me tranca toda la nariz. Después esto, tengo, mira, estornudo por el ojo y por la nariz, rinorrea. Bueno, después, si mi cuerpo reacciona de manera exagerada, voy a tener bronquioconstricción. Y la bronquioconstricción, se me va a ablandar la glotis, ¿sí? Va a haber una macroglotis, agrandamiento de la glotis, y eso va a obstruir el paso de aire por la tráquea. Y por último, los bronquios se van a hacer vasoconstricción y no va a haber intercambio de oxígeno y el paciente muere como consecuencia de un shock anafiláctico. Bueno, muy bien. Les presento al responsable en parte de ese shock anafiláctico, que es el factor activador de plaquetas. Y el factor activador de plaquetas es un tipo de fosfolípidos denominado plasmalógeno. Es un excelente vasodilatador a bajas dosis, pero es un vasoconstrictor a altas dosis. Aumenta la actividad de un grupo de proteínas que se llaman integrinas, que están en la membrana de los vasos sanguíneos. Aumenta la quimiotaxis de los neutrófilos cuando hay una reacción inflamatoria. La degranulación de los mastocitos o basófilos para liberar histamina y prostaglandina, que van a empeorar la situación, y con eso va a aumentar la síntesis de eicosanoides, que son eh, mediadores, pero casísimos en los procesos inflamatorios. Bueno, ¿cómo se degradan los fosfolípidos? Los fosfolípidos se degradan mediante hidrolasas. Las hidrolasas se llaman fosfolipasas. Las fosfolipasas son específicas para cada posición. La fosfolipasa A1 hidroliza el ácido graso de la posición 1. La fosfolipasa A2 hidroliza el ácido graso de la posición 2. La fosfolipasa C, a esta profesora ya le conocemos, a la fosfolipasa C, que va a hacer, va a hidrolizar fosfoalcohol. Y aquí teníamos inositol 3-fosfato y diacilglicerol. Muy bien. La fosfolipasa B es la que hidroliza la unión entre el fósforo y el alcohol. Entonces, el catabolismo de los fosfolípidos se da exclusivamente por hidrolasas que reciben el nombre de fosfolipasa y se clasifican según su ubicación. A1, A2, fosfolipasa C, fosfolipasa D. Si nosotros liberamos colina, nomás también colina tiene un efecto a nivel cerebral. O sea, todos estos productos de la degradación de los fosfolípidos tienen un efecto final. Fosfocolina también es un neurotransmisor. O sea, todos finalmente tienen un efecto final dentro del cuerpo. Vamos por el segundo grupo, que se llaman esfingomielinas. Las esfingomielinas se diferencian de los glicerofosfolípidos porque en lugar de tener un alcohol, tiene una esfingosina. La esfingosina es un aminoalcohol de 18 átomos de carbono. Acá, fíjense, carbono número 1, carbono número 2 tiene un grupo amino, carbono número 3 tiene un OH, entre el 4 y 5 hay un doble enlace, y después acá hay 13 carbonos y 13 más 5 son 18 carbonos. Si la esfingosina, ese sería la esfingosina, si a la esfingosina se le une una molécula de ácido graso, ¿verdad?, al grupo amino y fosfocolina al hidroxilo del carbono 1, vamos a tener una esfingomielina muy importante, que es la ceramida.
Esto es para ver un poquito nomás de vuelta lo mismo que dijimos. Son constituyentes de membranas animales y vegetales, abundan en el tejido nervioso, químicamente están constituidos por tres componentes básicos, un aminoalcohol de 18 átomos de carbono, una molécula de ácido graso y un grupo que se encuentra en el hidroxilo del carbono 1 que constituye la cabeza polar. La unión entre el ácido graso y la singosina, la unión de un ácido graso a la singosina, al grupo amino de la singosina, genera un fosfolípido que se llama ceramida. Y el ingreso de fosfocolina, en el carbono número 1 va a generar esfingomielina. Entonces tenemos esfingosina, ceramida, y cuando acá tenemos fosfocolina, vamos a tener esfingomielina. Bueno, esto para ver un poquitito la clasificación de los esfingolípidos. El alcohol base se llama esfingosina, necesariamente va unido a él una molécula de ácido graso, es un fosfolípido saponificable, ¿verdad? Si tiene como base fosfocolina, el esfingolípido se llama esfingomielina. Ahora, generalmente a la ceramida también se le va unido una molécula de carbohidratos. Si los carbohidratos más frecuentes son glucosa y galactosa, y eso va a generar glucosil cerebrósido o galactosil cerebrósido. Cuando solamente un residuo de azúcar está unido al fosfolípido, se llama cerebrósido. Y cuando es un oligosacárido, se llama gangliósido. Cuando el que está unido a la ceramida es un disacárido, en el caso glucosa galactosa, que sería lactosilceramida, el esfingolípido se llama globósido. Y si estos azúcares tienen sulfato dentro de su estructura, se llaman sulfátidos. Y ahí tenemos todos los esfingolípidos conocidos. Esfingosina es el aminoalcohol de cadena larga, estructural para ellos, una molécula de ácido graso que siempre va a ir unido al grupo amino, una cabeza polar que siempre va a ser fosfoalcohol, ¿verdad? Y las subclases van a ser esfingomielina, glicolípidos neutros, que van a ser cerebrósidos y globósidos, y los glicolípidos ácidos, que van a ser gangliósidos y sulfátidos. Bueno. Bueno. Los esfingolípidos representan la segunda clase más abundante de fosfolípidos que podemos encontrar en la membrana. La única diferencia está en la ubicación de la membrana. Las membranas en donde encontramos al esfingolípido más importante, que es la esfingomielina, constituye la vaina de mielina. La vaina de mielina es una placa que rodea la terminal nerviosa, evitando el contacto con otra terminal nerviosa. Es una vaina aislante que permite la transmisión eficiente del impulso eléctrico nervioso. De casi todos los esfingolípidos que vamos a encontrar en la vaina de mielina, el 85% corresponde a la esfingomielina. Por lo tanto, este es el lípido más abundante en la vaina de mielina. Si por ahí hay alguna sustancia que ataca la vaina de mielina, aparecen las enfermedades neurodegenerativas. La precipitación de proteínas sobre esta vaina
va a generar, ¿verdad? Normalmente tipo unas placas endurecidas. Eh, ¿Se acuerdan del beta amiloide que habíamos hablado en el semestre anterior? Que se observaba por acumulación de lámina plegada beta, en, que son glicoproteínas y glicolípidos, ¿verdad? Que se encuentran a nivel cerebral, y si se acumulan estas proteínas sobre estas terminales, entonces van a obstruir el flujo normal de la información nerviosa. Y como consecuencia de eso, el paciente va a perder la habilidad para recordar, como ocurre, por ejemplo, en el Alzheimer. En el Alzheimer hay una degeneración de la vaina de mielina justamente por acumulación de beta-amiloides. Estos beta-amiloides se observan en un examen especial, en una tomografía, normalmente, o en un encefalomiograma, donde se observan las interrupciones del flujo nervioso que indican la aparición del beta-amiloide, que es responsable de la enfermedad neurodegenerativa. Ya saben que las dietas muy ricas en colesterol tienden a formar estos precipitados de beta-amiloides, y por lo tanto se asocian a la aparición del Alzheimer. ¿Cómo se sintetiza la esfingomielina? Que es lo último que vemos aquí, la esfingomielina. La esfingomielina se sintetiza a partir de palmitoil-CoA, o sea, ácido palmítico, y un aminoácido, la serina. Ambos reaccionan entre sí, serina palmitoiltransferasa, gracias a esta enzima, para generar ketosfinganina. Ketosfinganina es reducido por NADPH, ¿ya? Por NADPH, y va a generar esfinganina. La esfinganina, por la ceramida sintasa, va a generar dihidroceramida. Y dihidroceramida, por la desaturasa, que también utiliza NADPH como ayudante, va a generar ceramida. La ceramida, acuérdense que le va a faltar a la ceramida una molécula de fosfocolina. Y por el agregado del fosfocolina, que está aquí, la ceramida va a convertirse en esfingomielina gracias a la esfingomielina sintasa. Por lo tanto, la esfingomielina puede sintetizarse a partir de ácido palmítico y de serina. ¿Por qué es tan importante también, verdad, los productos o los metabolitos que podemos generar a partir de la ceramida? Que serían la esfingosina, ¿verdad? Viéndonos el proceso inverso, la esfingoamina, la esfingosina 1-fosfato y la ceramida fosfato. Estos compuestos que estamos viendo aquí están en un equilibrio en el interior de la célula. El balance hacia que incline hacia la ceramida, o sea, una mayor producción de ceramida a partir de esfingosina, va a ser un indicador celular de que debe haber apoptosis celular. ¿Qué es muerte celular prematura? Sin embargo, un aumento de la ceramida 1-fosfato o de la esfingosina 1-fosfato es una señal intracelular para que haya crecimiento celular. Por lo tanto, ojo, el balance entre la ceramida y sus metabolitos, que son ceramida 1-fosfato y esfingosina 1-fosfato, determinan o el crecimiento celular o la muerte celular. Este desbalance es responsable de la aparición de los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales aparecen justamente cuando hay un desequilibrio en la balanza
entre la ceramida y sus metabolitos. Bueno, la degradación de la esfingomielina se da por hidrolasa. La esfingomielinasa va a degradar la esfingomielina y va a generar ceramida. La ceramidasa, que es la enzima que va a hidrolizar ceramida, va a generar como producto esfingosina. Entonces, el proceso es a la inversa nada más. Esfingomielinasa y ceramidasa. Estas dos enzimas, estas degradan esfingomielina y ceramida para generar los productos de la hidrólisis que participan en la transducción de las señales en las células neurológicas y también sirven como regulador de la apoptosis celular. La apoptosis celular se inicia vía proteína quinasa C, o sea, activación vía proteína G. Se van a sorprender muchísimo. Yo ya no ahondé en eso porque ya era más complicado. Pero estos productos, la ceramida 1-fosfato, la esfingosina 1-fosfato, son activadores de proteínas G, son activadores de proteínas RAS, son activadores del sistema YAG-STAT para generar transducción de señales a nivel cerebral. Bueno, esto es para que vean la esfingomielina por la esfingomielinasa genera ceramida. La ceramida por la ceramidasa genera esfingosina. Y la esfingosina por la esfingosina quinasa genera esfingosina 1-fosfato. La ceramida genera ceramida 1-fosfato. Y estos dos son responsables del crecimiento celular. El aumento de la ceramida, que debe estar en equilibrio con la esfingosina, son activadores de la apoptosis celular. Así que el equilibrio nato entre ceramida y sus productos regulan o la muerte de una célula o el sobrecrecimiento de esa célula. Si a la ceramida va unido un monosacárido, eso ya va a generar glicolípidos. Vimos que son cerebrócidos, gangliósidos, globósidos y sulfácidos. Los glicolípidos son 4 en total, 4 familias. Bueno, los glicolípidos están distribuidos ampliamente en el cerebro, igual que los esfingolípidos. Los glicolípidos principales se denominan glucosfingolípidos. ¿Por qué glucosfingolípidos? Porque el alcohol también es la esfingosina. Por lo tanto, son derivados de la ceramida, lo que habíamos dicho hace rato. Solamente que la ceramida va a estar unido a uno o más azúcar. Los dos más sencillos, los dos derivados de la ceramida más sencillos, los dos glicolípidos más sencillos son galactosilceramida y glucosilceramida. Estos son cerebrócidos. Cuando ya tenemos un oligosacárido, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 2, 4, acá hay 5, entonces eso va a generar gangliósidos. Los gangliósidos generalmente se enumeran con números ordinales como 1, 2, 3, y también pueden utilizarse palabras como G, tri, tetra o P, que serían polisacáridos. Normalmente en un gangliósido, a diferencia de un cerebrócido, vamos a tener N-acetil, o sea, azúcares acetilados como N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina o el famoso ácido ciálico, N-acetilneuramínico o ácido ciálico,
y eso me va a generar como producto gangliósido o globósido. ¿Para qué sirven estos glicolípidos? ¿Dónde está la importancia? Allí hay que recalcar de vuelta la importancia de la galactosa. ¿Se acuerdan que la galactosa prácticamente no era energético, sino que era un azúcar estructural al ser componentes de los glicolípidos? Y aquí le vemos galactosilceramida, galactosil, o sea, formando parte de oligosacáridos, formando parte de cerebrósidos, de gangliósidos, de globósidos, de sulfátidos. Entonces, la función de la galactosa es meramente estructural. Son componentes esenciales de las membranas, pero abundan en el tejido nervioso. Están localizados mirando hacia la cara externa para interaccionar con el entorno. Regulan la adhesión celular, el reconocimiento, ¿verdad? Célula, célula, molécula, célula, el crecimiento celular y el desarrollo de estas células. Participan en la señalización y en el tránsito a través de las membranas. Por lo tanto, su función es muy específica y muy particular. Estos son los 4 tipos de glicolípidos. Cerebrósidos si solamente hay un azúcar. Globósidos si hay 2 azúcares, como lactosilceramida. Estos son neutros porque no tienen carga dentro de su estructura, y si son ácidos, ahí ya vamos a tener que están cargados negativamente a pH fisiológico 6.8. Si tenemos un oligosacárido donde normalmente uno de sus componentes es ácido N-acetilneuramínico o ácido siálico, eso responde al grupo de los globósidos. Perdón, gangliósidos, disculpen, a los gangliósidos. Y si hay un residuo de galactosa con un grupo sulfato dentro de la estructura de estos glicolípidos, el producto final va a ser sulfátido. Esto para ver un poquito de vuelta. Normalmente el oligosacárido se une al hidroxilo del primer carbono. En lugar de fosfocolina, acá vamos a tener glucosa, galactosa, si es un cerebrósido, y si es un oligosacárido, ya vamos a tener gangliósido. Bueno, tengo 30 segundos para volver a empezar. Este ya es el último grupo que nos falta. Entonces, recreo 10 minutos. 10 minutitos de Dale, profe. recreo para poder traer un vasito de agua y empezamos de vuelta. ¿Estamos? Dale, profe.